Seguimos en Ciudad Negra, episodios criminales, con el caso de CNU. Para entender la CNU en La Plata hay que entender a muchos de sus protagonistas y sobre todo a uno de sus protagonistas principales, que es Carlos el Indio Castillo. ¿Y quién era Carlos el Indio Castillo, Laureano? Bueno, venía de un seno ya policial, digamos, ¿no? Era un hijo de un comisario, ya tenía, digamos, una intimidad de chico en relación con la fuerza. Y él fue ganando terreno, digamos, en la CNU de una forma realmente muy audaz y muy estrepitosa, digamos, ¿no? Empezó a ser como el que manejó los hilos con el sindicalismo, el que manejó los hilos con el ejército, con la policía, incluso falseando su identidad, ¿no? En algún momento llegó a decir que era teniente del ejército. Bueno, un personaje, digamos, muy interesante este Castillo, ¿no? Participó del movimiento Carapintadas con Aldo Rico. Fue señalado incluso por Pablo Díaz, en su testimonio, Pablo Díaz, víctima de la Noche de los Lápices, como uno de los posibles secuestradores. Esto nunca la justicia ha terminado de confirmar, pero el testimonio de Pablo Díaz lo ubica en la Noche de los Lápices. Y bueno, algunos episodios muy insólitos, como por ejemplo a mediados de los 90 valió a un grupo de jóvenes que estaba escuchando ahí frente al Estudio Bar, ¿no? Un bar que en ese momento estaba en La Plata, que estaba escuchando música alta enfrente de su casa, salió él disparando. Un hombre de armas tomar. De armas tomar y muy temerario, y que fue uno de los primeros escrachados por Hijos de La Plata, ¿no? A fines de los 90, cuando empezaron los escraches de hijos, fue uno de los primeros escrachados. Pero bueno, también tenía una hermana que no estaba tan de acuerdo con él, ¿no? Bueno, lo que vamos a escuchar ahora a continuación es por primera vez en la televisión a Susana Castillo, la hermana de este personaje, contar cómo ella llegaba a la casa familiar ahí en la Diagonal 113 de la ciudad de La Plata, que era una casa que utilizaban los fines de semana y se encontraban con un arsenal de armamento y elementos como lo que ella identificó como una picana eléctrica dentro de la quinta familiar. Estas situaciones y otras más va a estar contando por primera vez para una pantalla de televisión Susana Castillo, la hermana del Indio. Era la casa de mis padres, yo por eso discuto, no fue la casa operativa de CNU, yo no diría eso, porque fue un muy corto periodo que el tipo la usó engatusándola a mi madre. El periodo, sí, entre, calculo yo, fines del 75 y hasta que los detienen en abril del 76, creo que sí, aprovecharon en una movida medio extraña. Mi viejo se va de vacaciones con mi madre, prácticamente desde la fiesta, finales del 75, hasta casi marzo, calculo yo, la deja instalada en un camping, me parece que en San Clemente del Tuyú, y no la va a buscar. O sea, ese periodo, según vos ves, es cuando él empieza a utilizar la casa y lleva gente, como ha quedado claro, de algunos de los sobrevivientes y de víctimas. Néstor Dinotto y Graciela Martini componen el universo de víctimas de este juicio de la CNU. Ellos fueron secuestrados y llevados a una casa familiar que Susana ubica, digamos, en el lugar de los hechos, justamente cuando el Indio aprovechaba que la familia no estaba y él empezaba a usar ese lugar para secuestros y para tortura. Vamos a seguir escuchando qué nos dice al respecto Susana. Por lo que yo me acuerdo más o menos, yo esa casa no la dejé de visitar a mi madre incluso, porque un día voy a visitarla y me entero que estaban, digamos, momentáneamente, porque una mujer que él tenía, que creo que no aparece en ninguno de los datos que tenemos hasta ahora, que yo creo que era la primera mujer. Bueno, la cuestión es que un día entro y me encuentro con este panorama. Esta mujer, que insisto, creo que es la primera mujer que tiene
tuvieron una nena, estaba con la beba recién nacida y me acuerdo que estaba en silla de ruedas por algún problema que había tenido en el momento del parto. Entonces él, sin mayor, seguramente que aunque le hubiera preguntado, mi madre le hubiera dicho que sí. Era su nieta, era su hijo, viste, todas esas milongas, como digo yo, entre afectivas y melodramáticas. Yo ese día entré a la casa y además de encontrarme con ese panorama, veo que él también circunstancialmente debía ir a dormir, si estaba su mujer y su cría ahí, más bien que... Y pasé hacia el baño, con la excusa de ir al baño, miro hacia la habitación en la cual estaban instalados ellos y veo apoyada un arma larga, no sé, sería una itaca, en una... ¿Viste como quien cuelga la ropa cuando te cambiás a la mañana o a la noche? Había un chaleco antibalas, yo supuse que era antibalas, parecido a esos que usan los cazadores, ¿viste? Que tienen para poner todos los cartuchos acá, y asomaban unas cosas con unas puntas de metal y qué sé yo. Después me enteré que eso era una picana. El día, a ellos los detienen en abril del 76, cuando el ejército decide cerrarles la canilla, como digo yo, y clausurarlos por un tiempo. Y el primero, feriado, 1 de mayo, o el 31, no me acuerdo, 30 días trae abril, van a mi casa. En ese momento se la llevaron a mi mamá. Estaba mi hermano de visita, no sé, que como era feriado, él y la novia habían ido a visitar a mi madre. Cuando llegan a detenerlos, que era la noche prácticamente, a la novia de mi hermano no se la llevan porque la dejan a cargo de la nena y se la llevan de la casa a mi madre nada más. Tengo testimonio, mis primos lo han visto circular libremente y lo han visto en la comisaría Quinta, en diferentes lugares se lo han encontrado en esa época, porque cuando se llevan a mi hermano y a mi mamá de esa casa. Y a mi hermano, al más chico, lo meten junto con él. Incluso en un momento, como eran hermanos, yo tengo cartas de mi hermano en las que me cuenta eso. Estuvieron primero en comisarías y después van a la unidad 9. Y él contaba que él pidió, que era tan insoportable estar con él, porque era un tipo violento en todo sentido, porque no paraba de decir barbaridades, y además ellos no tenían un trato. Y esto sí produjo todo un desmembramiento. Nosotros somos todos de generaciones muy jóvenes, qué sé yo. Mi madre me tuvo a mí cuando tenía 20 años, mi abuela materna fue abuela a los 40. Entonces mis abuelos, cuando pasaba todo esto, eran gente muy joven, ¿viste? Que no entendía bien lo que estaba pasando, pero que yo sé que se enteraban de cosas concretas. Decirle, che, a este muchacho que era de por acá, por el barrio, a esta chica, parece que fue tu nieto. Mi abuelo no podía, no le entraba en la cabeza eso, ¿no? Así que también eso significó todo un desmembramiento, porque en determinado momento mi madre ya no se visitaba con sus propios padres, mi viejo, ¿entendés? Entonces no solamente destruyó y yo, por ejemplo, no conozco a mi sobrino. Al otro día de lo de Ezeiza, que yo no había ido, pero mi marido sí, había ido con toda la gente de la columna sur de la JUP, él era arquitecto, en ese momento era estudiante todavía de arquitectura. Bien, entró en mi casa y me dijo, vine a ver cómo andaban, porque ayer bien que los cagamos a tiros, me dijo, ¿no? Ese día, al día siguiente, en las tapas del descamisado, que creo que todavía salía, y yo estaba la famosa foto, él tirado de panza en el palco, en Ezeiza, o sea, arriba del palco, tirando con itacas a la gente que estaba en el acto, digamos, que estaba esperando. Entonces ahí fue que le dije sencillamente, yo no quiero que pises más mi casa, no quiero saber nada, le debo haber dicho seguramente otras cosas más fuertes, y nunca más. Por primera vez entonces el testimonio televisivo de Susana contando los pormenores, el infierno que vivió la familia Castillo por tener entre sus miembros a Carlos el Indio, el jefe de la CNU. Ahora lo que sigue es cómo cayó la banda policial, que es un síntoma muy claro para entender el funcionamiento
de la CNU. El 1 de mayo de 1976, en plena dictadura militar, los detienen a la banda de la CNU, a sus miembros, un grupo de tareas del ejército. Se habían vuelto disfuncionales, se habían vuelto inorgánicos, robaban demasiado, atacaban a víctimas que no eran señaladas por los grupos de tareas, y eso empezó a molestar. Fueron detenidos el 1 de mayo y encarcelados en la Unidad 9 de La Plata, que en ese momento tenía muchísimos militantes que habían sido blanqueados por el Poder Ejecutivo y estaban ahí. Lo cómico, la paradoja de todo esto es que con la democracia, muchísimos años después, los propios miembros de la CNU que habían estado detenidos porque eran incómodos hasta para la dictadura militar, iban a presentar un reclamo como víctimas, queriendo cobrar el resarcimiento como víctimas del terrorismo de Estado. Como presos políticos. Como presos políticos porque habían sido detenidos por la dictadura, decían ellos. Es importante entender lo siguiente en relación a lo que decís vos. Primero, los militares los detienen por justamente la aparición de esos botines de guerra que ellos mismos, con total impunidad, tenían en sus casas, digamos, ¿no? Como la máquina de escribir que le roba Castillo a Domínguez, que Domínguez le había regalado a su hija, digamos, ¿no? Una máquina de escribir que quedó ahí en la casa de Castillo, y los mismos militares se dan cuenta de este pillaje, como diciendo, muchachos, se les fue un poco la mano, ¿no? ¿Cómo no nos avisaron? Grupos de tareas que también se llevaban sus cosas, recordemos, en los secuestros de las víctimas, pero quizás no lo repartían de la misma manera. Y empieza a pasar, digamos, con la AAA, con la CNU, con Comandos Libertadores de América, con todos los grupos parapoliciales y paraestatales, justamente esto que decías. Ya dejan de ser orgánicos porque quien tiene la batuta ya completa en la represión ilegal, clandestina y sistemática inaugurada a partir del golpe del 76, son los militares, con la división territorial, incluso con digamos, la operación de la Fuerza de Seguridad, la Policía Bonaerense, la Policía Federal, según cada caso. Por lo cual ellos empezaron a ser ya descartados, ¿no? Les hacen un juicio por estos robos, lo dejan en libertad, y sin embargo ellos siguen, digamos, en esta modalidad electiva e intentan, digamos, secuestrar a Juan Arias, que Arias era un hijo de comisario, militante en ese momento del peronismo, hijo de un comisario que lo llama al padre y dice, me están queriendo secuestrar. El padre ya manda a sus subalternos policías, se dan cuenta de que estaba justamente el Indio Castillo tratando de secuestrar a Arias, y ahí ya, digamos, lo detienen definitivamente. Lo sacan de circulación. Lo sacan de circulación porque no solo que ya habían robado, sino que seguían secuestrando gente. O sea, por lo cual hay que entender que era un grupo bastante anárquico también, el de la CNU, y que no entendía las nuevas reglas de esta represión del terrorismo de Estado. Esto es muy importante tener en cuenta también por cómo están siendo juzgados hoy, ¿no? El diario El Día de La Plata, 2 días después de la detención de la banda de la CNU, sacaba una nota muy digamos, positiva, ¿no? Con mucha alegría, donde contaba que habían sido detenidos estos delincuentes. El detalle que omitía el diario El Día y que se iba a repetir luego con los comunicados de los grupos de tareas y del ejército que publicaban en sus páginas, era que esa detención se había dado porque estaban tratando de secuestrar a una persona de sus casas, como sucedía a diario en ese momento en el país y en la ciudad de La Plata. Hemos llegado ya al fin de este programa, de este caso de lesa humanidad, en esta particularidad, digamos, ¿no? de este juicio de la CNU, con todos los elementos, con todos los protagonistas, con las víctimas, con los victimarios, por lo cual, digamos, damos de esta manera concluido este caso, este expediente, digamos, que hemos traído a la luz. Sí, Juan, como siempre decimos desde acá, cuando tratamos los casos policiales que aparentemente son individuales y que son aislados, es que todo caso policial es político, y en este caso por eso quisimos traer a la luz este caso de la CNU, donde esos mecanismos quedaron expuestos de manera muy explícita, de manera muy evidente, y La Plata fue un territorio demasiado golpeado por el terrorismo de Estado antes y después del 24 de marzo. Por eso queríamos recordar este caso que hoy, 41 años después, sigue teniendo plena vigencia.